Buenos días, chicos del séptimo. Volvemos acá después de haber visto esto de los pronombres y adjetivos posesivos del español. Vamos a ver algo más que nos causa a veces algunas incorrecciones, ¿no? Cuando hablamos. Porque muy y mucho en español se utilizan de manera distinta, de acuerdo con la palabra que viene antes, después. Este muy y mucho en español pasa para el portugués como una única palabra que sería muito, ¿no? Entonces yo puedo decir en español, ay, estoy muy cansada, trabajé mucho. Em português eu diria, ai, estou muito cansada, trabalhei muito hoje. Então, muito, muito, não? Em espanhol há esta diferença, esta distinção. Estou muito cansada porque trabajé mucho. Entonces, hoy vamos a ver cómo se utilizan estas dos palabritas y ustedes podrán después observar la página 26 de su libro, página 26, donde aparecen también algunas explicaciones y la manera correcta de utilizar. Para isso, eu he preparado uma apresentação que vamos a poner agora, ¿sí? Entonces, acá yo he puesto muy o mucho. Este o em espanhol quiere decir ou em português. Então, se fosse, não gosto muito de traduzir, mas se fosse seria muy ou mucho. Como utilizar, ¿sí? Muy ou mucho. ¿Cómo se dice? Entonces, ¿cómo se dice? Es una pregunta que ustedes podrán hacer o para la profe o buscar. Incluso se puede poner en la internet, ¿no? En varias situaciones de búsqueda, ¿cómo se dice tal cosa? Entonces, ¿cómo se dice una pregunta? ¿Cómo se dice? ¿Muy o mucho? Acá yo he buscado una tirita de Mafalda, que es un personaje muy conocido, es argentina, y ella representa a una niña, es una niña, entonces a veces tiene unas características de niña, de crianza, y hace unas preguntas de niña también, pero es muy, ¿cómo les voy a decir? Es una niña que tiene ideas muy revolucionarias, vamos a decir así. Y acá ella habla con Susana. Susana es su amiga y Susana, el sueño de Susana es casarse, tener marido, tener hijos. Susana imagina para sí este futuro, ¿sí? Ya Mafalda piensa un poco diferente. Entonces, Susana ahí les dice, cuando sea grande, quiero tener muchos vestidos. Muchos vestidos. Y Mafalda le dice, y yo, mucha cultura. No quiero tener vestidos, quiero tener mucha cultura cuando sea grande, o sea, cuando yo crecer, cuando yo for grande. Y Susana le pregunta, ¿te llevan presa por salir a la calle sin cultura? A ver se ustedes entendem. Alguém vai te prender se tu for a la calle, para a rua, sem cultura? E a Mafalda diz, não,
E a Susana vem e responde: provar sair sem vestido, ou seja, experimenta sair sem vestido na rua ou em la calle. Então, o que a Susana quer dizer aqui? Que é bem mais importante ter vestidos, no plural, do que cultura, né? Dentro da visão da Susana, obviamente. Aí, o que acontece aqui? Não aparece a Mafalda batendo na Susana, mas aparece a Susana chorando e a Mafalda dizendo: es muy triste tener que pegarle a alguien que tiene razón. Ou seja, Susana tem razão, Mafalda ficou sem argumentos e pegarle em espanhol quer dizer bater, às vezes bater para machucar. Então, es muy triste tener que pegarle a alguien que tiene razón, ou seja, infelizmente, tener vestidos o tener cosas a veces es mejor o más interesante que tener cultura. Es una crítica que aparece ahí en la tirita y una crítica un poco, vamos a decir, entre líneas, ¿no? Y entonces, las tiritas de Mafalda generalmente pasan esta idea, ¿no? Pero hoy vamos a trabajar un poquito con esto de muchos, mucha, y acá aparece un muy. Si fuera en portugués, todo esto sería muito, muitos, muita e muito, né? Não teria essa diferença. Claro, teria diferença só da questão gênero, né? Lá em cima, muitos vestidos, vestidos é masculino, e muita cultura, por isso masculino e feminino. Cultura es una palabra femenina. Pero lo que me gustaría que ustedes observaran es lo que viene después de muchos, después de mucha y después de muy. Entonces, a ver si pueden pensar un poquito, observar y sacar alguna regla de ahí. ¿Sí? Entonces, ahí yo he puesto, tenemos muy, mucho, mucha, muchos. ¿Qué cosa les puedo decir así para empezar? O muy, la palabra muy, es invariable, o sea, no cambia, no varía nunca. Pero mucho sí, mucho puede ser masculino, femenino, plural, como en vestidos, muchos vestidos. Singular como mucha cultura, porque cultura es una palabra que está en singular acá, y muy no cambia nunca, ¿sí? Entonces, acá yo he puesto algunos ejemplos, como hemos visto hace poco, algunas prendas de vestir que ustedes han estudiado, conocido el vocabulario. Acá yo he puesto entonces muchos vestidos que estaban en la tirita, muchas corbatas, muchas bufandas, mucha cultura. Entonces, acá nosotros tenemos 3 plurales y una palabra en singular. Si fuera, por ejemplo, miedo en lugar de cultura, yo pondría mucho miedo. Tengo mucho miedo. Miedo es una palabra masculina singular, entonces sería mucho, ¿sí? Lo que yo quiero que ustedes observen, y creo que ya pueden haber visto en la primera parte, que muchos vienen con sustantivos, o sea, con nombres. Sustantivos son palabras que denominan, ¿no? Que dan el nombre. Y muy, miren ahí que yo he puesto parte de frases, se quedó muy triste.
me pareció muy contento. Hablas muy bien el francés. Juegas muy mal al fútbol. Entonces acá, si ustedes pueden observar estas palabras, la palabra triste es un adjetivo, ¿no? Es una característica. Se quedó muy triste. Alguém ficou muito triste. No sé quién, no sé cómo, ¿no? Después, me pareció muy contento. Contento ya sería una palabra, una característica también que sería más o menos el contrario de triste. Y aquí contento es una palabra masculina. Triste no tiene género, ¿no? Y contento es una palabra masculina. Acá se utiliza muy y acá se utiliza muy también. Y acá abajo, cuando yo quiero enfatizar algo que alguien hace, hablas muy bien el francés, muy bien. Bien es un adverbio. No sé si ustedes ya han visto adverbios en portugués, pero adverbio es una palabra que intensifica el verbo, intensifica otro adverbio a veces, ¿sí? Y en el caso de muy acá, no cambia nunca con los adverbios. Acá, por ejemplo, juegas muy mal al fútbol. Hay alguien ahí que juega muy mal al fútbol. No es solamente mal, es muy mal. Yo quiero intensificar la palabra mal o yo quiero intensificar la palabra bien. ¿Sí? Bien y mal son dos adverbios. Entonces, ¿qué se puede sacar qué se puede concluir? Que mucho, muchas, mucha se utilizan con sustantivos. Entonces se podría decir también que mucho sería para cantidad de cosas. Pero yo he dicho una frase acá antes de empezar, que yo trabajé mucho. Entonces también se utiliza mucho al final de la frase. He trabajado mucho, estudio mucho, ¿sí? Entonces puede ser para delante de nombres, sustantivos, o entonces también después de verbos. Y los adjetivos y adverbios acá se utilizan siempre con muy. Entonces, mi mamá es muy linda. Mi papá trabaja mucho. Mi papá es muy inteligente. Mi familia es muy pequeña. Pequeña, adjetivo. Inteligente, adjetivo. Linda, adjetivo. Siempre con muy. ¿Listo, chicos? Entonces acá yo he puesto una tabla que yo he sacado de internet, ¿sí? De un blog de español. Acá yo he puesto que o muy es invariable. Invariable quiere decir no cambia nunca. Entonces, muy se utiliza con adjetivo ejemplo. Mi hija es muy linda. Ustedes pueden decir, mi mamá es muy linda. Y adverbio, tú hablas muy bien. Sería más o menos la frase que yo he puesto antes, en la anterior. Pero mucho es variable. Se puede utilizar mucho, muchos, mucha, muchas. Mucho, muchos con sustantivo. Y aquí hay mucha gente, sustantivo, acá sería gente.
Y hice muchos ejercicios. Entonces, mucha, singular femenino, muchos, plural masculino. ¿Sí? Hice muchos ejercicios. Fiz muitos exercícios. Y mucho también se utiliza con verbos, que sería el ejemplo que yo he dado al empezar. O exemplo que eu dei ao começar a aula, ¿sí? Mi marido trabaja mucho, ella estudia mucho, entonces, ¿dónde está el verbo? Trabaja, estudia. Y yo no quiero decir solamente que mi marido trabaja y punto. Mi marido trabaja mucho. Ella estudia mucho, o sea, yo estoy intensificando también ahí la cantidad de estudio o la cantidad de trabajo, ¿sí? Entonces, mucho. Acuérdense de eso. Muy es invariable, no cambia nunca, ¿sí? Y muchos varía de acuerdo con el número, plural y singular, y el género masculino y femenino. ¿Sí, chicos? Claro que siempre cuando trabajamos algo de la gramática aparecen las excepciones. Y en el uso de mucho se utilizan estas 8 palabritas. Esas 8 palabritas ustedes tendrían que, no me gustaría decir saber de memoria, pero ustedes tendrían que reforzarlas, escribirlas. En el libro tenemos eso, pero escribirlas en su cuaderno creo que sería bueno, ¿no? Porque mejor, peor, mayor y menor son adjetivos. Y más, menos, antes y después son adverbios. Pero son excepciones. Entonces, con mucho, yo utilizo, con mejor, que es un adjetivo, yo utilizo mucho mejor, mucho peor, mucho mayor, mucho menor, ¿sí? Y con adverbios, mucho más, mucho menos, mucho antes, mucho después. Cuidado con eso de las excepciones, que a veces si nosotros seguimos por la regla, muy solo delante de adjetivos y adverbios, y mucho solo delante de sustantivos o después de verbos, eso ya no está bien, ¿no? Porque son las benditas excepciones que tenemos siempre o casi siempre en las lenguas. ¿Listo, chicos? Les pido entonces que vean esta página que yo les había dicho, creo que es 26 de su libro. Y claro, durante la semana nosotros vamos a trabajar eso por escrito y también les voy a pedir que hagan algo oralmente, ¿sí? Para que ustedes intenten saber si cuando oigan algo que no está bien, que ustedes ya sepan, no, pero eso no se dice. Y para que ustedes sepan cómo se dice. ¿Sí, chicos? Hasta luego.